Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino, todo lleva café. Va a una ciudad del norte donde fui a trabajar. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva clase de Didáctica de la Lengua 1. Quiero comenzar esta clase felicitándolas y felicitándolos por el recorrido que están haciendo, que se vio evidenciado en las producciones que presentaron en sus guiones conjeturales, en el trabajo práctico acreditable. Entiendo que algunas y algunas quizás no hayan logrado los resultados esperados, pero las y los invito a mirar todo aquello que construyeron y su recorrido. Y decirles, como se dice comúnmente, que no dejen que el árbol talpe el bosque, que más allá de algunas cosas que se tengan que revisar, se ha construido mucho y por eso quiero felicitarlos y felicitarlas nuevamente. En esta nueva clase nos vamos a detener en la enseñanza de textos expositivos en tercer ciclo. Ya hemos trabajado con textos expositivos anteriormente y vamos a volver para presentar una propuesta interdisciplinar. Muchas y muchas de ustedes plantearon en sus propuestas un acercamiento a trabajar interdisciplinariamente un contenido, cosa que celebro. Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos trabajar interdisciplinariamente, pero sin perder de vista que lo que nosotros enseñamos es lengua. Lo que pueden observar en la diapositiva es un texto que generalmente se lee en tercer ciclo en ciencias sociales. Trabaja el tema de los movimientos migratorios, por eso es que empezamos nuestra clase escuchando el tema de Manu Chao, clandestino, que justamente se refiere a una de las aristas del tema. Las y los invito a que vayan poniéndole pausa al video hasta leer el texto completo y a partir de allí comenzaremos el análisis. ¿Pudieron leer el texto? Como habrán observado, el texto no presenta mayores dificultades y obviamente, como todo texto expositivo, brinda información sobre el tema. Generalmente lo que suele suceder es que abordamos este texto también desde lengua porque queremos enseñar texto expositivo y porque además lo estamos enseñando en didáctica de las ciencias sociales. Suele suceder, no solo en sociales, sino en naturales, que se abordan los mismos textos, algo que está muy bien, pero observemos qué tipo de consignas se presentan frecuentemente. ¿Se detuvieron a ver las consignas que se proyectaban mientras yo hablaba? Estas consignas, que son muy frecuentes en el aula, ilustran el tratamiento tradicional que se da a los temas de estudio. Fíjense que la fuente privilegiada para acceder a los contenidos disciplinares son siempre textos escritos que están provistos por el docente. En general, un texto único tomado de un manual o que los propios alumnos deben buscar. A partir de esos textos se realizan diversas actividades orientadas a identificar y recuperar la información relevante, como responder preguntas, subrayar ideas principales, elaborar cuadros, esquemas, resumir. Los alumnos y las alumnas dan cuenta de lo aprendido sobre el tema a través de una prueba escrita o una exposición oral. ¿Qué pasa con las resoluciones de esas consignas? Que es la diapositiva que ustedes pueden leer mientras escuchan este texto o después detenerse a leerlas con más detenimiento.
Las consignas no enseñan a leer y escribir textos de estudio, sino que más bien evalúan la habilidad de los alumnos para comprender y producir este tipo de textos. Hay muchos autores que vinculan el auge, digamos, de estas llamadas técnicas de estudio con la necesidad de dar respuesta a esta problemática. En nuestro país, hacia fines de la década del 80 y fundamentalmente durante los 90, el mercado editorial se vio inundado de publicaciones sobre el tema, dirigidas principalmente a los últimos grados de primaria y a la secundaria. La idea que subyace en estos materiales es que se puede enseñar a subrayar las ideas principales, hacer resúmenes o mapas conceptuales y que una vez aprendida la técnica, los alumnos y las alumnas podrán aplicarlas exitosamente a cualquier texto sobre cualquier tema. Esto claramente no es así, porque la comprensión no se da al margen de los temas y depende tanto del texto como del lector. Entonces, resumiendo lo anterior, nosotras y nosotros podríamos concluir que todas esas actividades que son tan frecuentes en el aula no enseñan estrategias de comprensión, sino que evalúan la comprensión de las y los estudiantes. De alguna forma tienen un enfoque estructuralista de la lengua porque es contenidista y presentan una lectura eferente, se centra, es decir, en seleccionar y abstraer analíticamente la información. ¿Cómo podríamos superar eso? En los NAPS nos dan distintas herramientas y el documento curricular también lo hacen. Si ustedes leen detenidamente qué es lo que implica trabajar comprensivamente un texto, van a ver cuáles son a dónde tenemos que apuntar. Es interesante que pensemos que si enseñamos desde lengua, desde sociales, desde naturales o desde matemática, nuestro eje siempre tiene que ser la comprensión, dar herramientas a las y los estudiantes para que comprendan un texto, ¿sí? Entonces, nosotros ya estudiamos la teoría de la lectura por proceso de Goodman, que es el que le da sustento a nuestra mirada. Pero también quiero compartir con ustedes lo que nos dice Silvestre en el 2011 en la enseñanza de la lectura. Ella dice que la comprensión se considera un proceso en el que participan tres polos que se representan, al igual que en el caso de Goodman, mediante un triángulo en el cual arriba está el lector, también está la situación y también está el texto. Esta triple relación, dice ella, tiene como resultado que el producto de la comprensión, es decir, la significación que se asigna al texto, no sea siempre idéntico. Aunque la comprensión varía de lector a lector e incluso en el mismo lector en diferentes momentos, la información que el texto provee pone un límite a las actividades interpretativas, de modo que no todas las significaciones resultan atinadas. Por eso yo he corregido en alguno de los guiones cuando ustedes hablan de interpretación y no de comprensión. Silvestre nos dice que un lector ha comprendido cuando ha logrado reconstruir en su mente una representación del contenido del texto. Para lograr esa reconstrucción intervienen distintos saberes. Maite Alvarado nos dice que el lector pone en juego su código sociocultural, es decir, los conocimientos acerca del mundo que pueden provenir de la experiencia directa o de otros textos, como la enciclopedia. Su código ideológico, que son los sistemas de creencias y valores, y su código retórico, es decir, los conocimientos acerca de los géneros discursivos y los tipos textuales. También hay un código lingüístico, que son los conocimientos que tiene acerca de la lengua, ¿sí? El léxico y la gramática.
Yo ahora lo que les voy a proponer, teniendo en cuenta ese texto de migraciones que presentamos al principio de la clase, es pensar cómo trabajar ese texto antes, durante y después de la lectura. Nuestra cátedra propone trabajar o preparar, mejor dicho, el conocimiento, el contexto cognitivo para que los estudiantes comprendan mejor el texto, estén dispuestos a comprender mejor el texto. Así que las y los invito a ver el siguiente video, a ver si nos ayudará a preparar ese contexto cognitivo. ¿Qué les pareció el video? ¿Logran establecer la relación entre el video y el texto? ¿Cómo podríamos trabajar la preparación del contexto cognitivo a través de la visualización de este video? Obviamente con preguntas guías de las docentes. La primera pregunta obvia es: ¿qué hacen tantos pingüinos juntos? ¿Por qué están todos juntos? ¿Por qué golpean? Seguramente si anticipamos, como hacemos en el guión conjetural, los niños nos van a decir que se quieren mover de un lado a otro. Entonces van a ser nuestras preguntas las que guíen. ¿Y por qué se querrán mover de un lado a otro? Algunos pueden decir que es para buscar alimento, otros pueden decir que es para aparearse, los que vieron la película pueden decir que es por un desastre natural. Y ahí nosotros vamos preparando para la comprensión. Obviamente yo lo estoy haciendo muy corto, pero se pueden pensar múltiples preguntas y repreguntas en base a la que los chicos y las chicas nos respondan. Entonces, esta es la opción 1 para trabajar ese texto que parece tan cerrado que habla sobre los movimientos migratorios. La segunda opción para trabajar antes de la lectura de ese texto expositivo sobre migraciones invita a observar algunas fotografías y escribir epígrafes. Ustedes, cuando plantearon, por ejemplo, la enseñanza de la noticia, algunos y algunas han planteado la misma actividad. Es una actividad que ayuda mucho. Es muy importante las preguntas guías de la docente. Por ejemplo, en la primer fotografía, observar si están en un río o no, porque el agua es muy abundante. Entonces, hacerlos detener en esos carteles que aparecen en el fondo. ¿Por qué están llevando todas sus cosas? Para que los niños puedan inferir que es una inundación lo que los está obligando a moverse. En la segunda fotografía, hacer hincapié en las caras, en el color de la piel. No es secundario de que son todos afro,
y que, como es, detenerse a mirar la cara de tristeza, de espanto, de terror de ese sujeto que aparece en primer plano. La tercera imagen, hay un elemento desestabilizador que es ese helicóptero, porque están todos subidos a un muro, pero ese helicóptero cambia toda la ecuación, al igual que esa soga que está allí. Obviamente, nosotros que conocemos el texto podemos concluir que en el primer caso están migrando por un desastre natural. En el segundo caso son personas, lo sabemos por la actualidad, que están huyendo de sus países, seguramente por una guerra o una persecución, como es lo que sucede en África, y viajan hacia Europa. Y en la tercera, obviamente, están tratando de cruzar un muro para pasar a otro país. Obviamente está ambientado en Estados Unidos. Pero si hacemos un buen trabajo en esta parte, obviamente los estamos preparando, trabajamos con esos conocimientos previos de los alumnos y los preparamos para la comprensión del texto. Siempre recuerden el texto que presentamos al principio. El texto que presentamos al principio estaba vacío. Pero acá ustedes pueden inferir que yo hice algo diferente, porque fíjense que la opción 3 plantea que antes de la lectura trabajemos con algunos elementos paratextuales, los analicemos y los interroguemos. Y tratemos de formular una pregunta que se responda en cada uno de los textos. El primer elemento paratextual que yo agregué a ese texto que al principio no tenía nada más que palabra escrita es este titular de una noticia de página 12 que dice: cuando emigrar se convierte en una cuestión cultural. El copete dice: entre los años 2000 y 2001 se fueron del país unas 140.000 personas. El proceso se aceleró en diciembre y sobre todo enero. Los que se fueron en este mes sumaron 23.000. Los especialistas en migraciones advierten que existe un efecto contagio potenciado por los medios. En 2 años podría duplicarse el número de argentinos en el exterior. Si analizamos esta noticia, que si ustedes se fijan es del 2002, podemos no solo anticipar el tema, sino también relacionarlo con la actualidad, en las cuales algunos medios de comunicación hacen énfasis a que la mayoría de los argentinos quieren irse a vivir a otro país, cuando en realidad son unos pocos lo que los están pensando y que tienen la posibilidad. El segundo elemento paratextual que yo agregué a ese texto original para trabajar antes de la lectura es el gráfico que podemos observar en la diapositiva. En el gráfico, abajo, están los nombres de los distintos países de los inmigrantes que nosotros recibimos a principios del siglo XX, que fue la principal oleada de inmigrantes que recibimos. El 39,4% vino de Italia, el 35,1% vino de España, el 3,9% vino de Rusia y así sucesivamente. El próximo elemento paratextual que vamos a analizar con las y los estudiantes es este titular de una noticia del diario Río Negro, que obviamente está contextualizado en nuestra región. Dice: en busca de opciones universitarias, los jóvenes de la región, preocupados por su futuro, piden una sede de la Universidad del Comahue. El último elemento paratextual es este que podemos observar en la diapositiva, que también es un titular que dice: Pueblos fantasmas, la Argentina que desaparece. En el copete podemos leer: unos 800 pueblos están en riesgo de extinción en la provincia de Buenos Aires.
200 con el tiempo perdieron el tren y sin rutas asfaltadas también las fuentes de trabajo. Recuerden que la invitación era analizar con los chicos estos elementos paratextuales y formular una pregunta que se responda en todos, que son, la pregunta podría ser, ¿qué es lo que motiva a una persona a abandonar su país, su provincia, su localidad? Acá podemos observar que la primera noticia hablaba que por una cuestión socioeconómica las personas en 2002 o en la actualidad piensan en emigrar hacia otro país. En el segundo caso, que era del gráfico, podemos analizar que la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y la opción de conseguir mejores fuentes laborales hizo que nosotros recibamos muchos inmigrantes a principios del siglo XIX y posteriormente también. En el tercer caso, podríamos observar que los jóvenes de la región piden que se abran distintas opciones universitarias para no tener que abandonar sus pueblos, y en la última, como cuando desaparece, por ejemplo, un tren, los pueblos quedan totalmente aislados y eso hace que la gente tenga que migrar en búsqueda de fuentes de trabajo. Seguimos pensando en distintas opciones para trabajar antes de la lectura de este texto expositivo, y hay una nueva opción que es la cuarta, que invita a entregarle a las y los estudiantes las fotografías y los gráficos del texto por un lado y los epígrafes de cada una por otro, para que ellos los ordenen. Bueno, hasta acá 4 opciones para trabajar antes de la lectura sin recurrir a preguntas. Fíjense que en ninguna de ellas recuperamos los conocimientos previos de las y los estudiantes a partir de preguntas. Y apareció el último tema con el cual ustedes estuvieron trabajando, que son las noticias. Fíjense cómo se recurre continuamente a titulares de la noticia para pensar otra forma. Ahora vamos a ver cómo quedó ese texto que originalmente no tenía nada y cómo lo modifiqué yo para que sea más enriquecedor para las y los estudiantes y el trabajo que propongamos. Bien. Como siempre, vamos a proponer una lectura interrumpida del texto. Entonces, la primera invitación es a llamar a un alumno o una alumna para que lea el título y ese primer párrafo. Dice, principales flujos migratorios a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ahí deberíamos interrumpir la lectura para preguntar a los alumnos, obviamente, qué años abarca el siglo XX y principios del siglo XXI, y por experiencia propia les digo que por más que lo hayan enseñado 2000 veces, vamos a tener que explicar números, aunque sea brevemente, números romanos y cómo hacer la correspondencia con los años y los ciclos. Después los vamos a invitar a leer ese primer párrafo que dice que los principales receptores de población son Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, los países del Golfo y algunos países muy concretos de África como Gabón y República Dominicana. Ahí deberíamos preguntarle a las niñas y a los niños, en primer lugar, por qué aparecen esos 2 puntos. ¿Sí? Porque dice los principales receptores de población son, y después aparecen 2 puntos, y para que ellos y ellas concluyan que se utilizan los 2 puntos porque aparece una enumeración, se ejemplifica cuáles son esos principales receptores de población. Y en segunda instancia deberíamos preguntarles por qué creen ellos y ellas que esos son los países que más reciben gente.
¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Europa? ¿Por qué Japón? ¿Por qué los países del Golfo? Y solo unos pocos de África. Y obviamente nosotros tenemos que tener en claro que esos son los países que hoy se denominan, entre comillas, desarrollados porque tienen, digamos, económicamente son superiores. En tercer lugar, los tenemos que invitar a observar esa imagen que ellos ya habían observado antes, seguramente si elegimos alguna de las opciones, y a leer el epígrafe. El epígrafe dice migrantes mexicanos cercados por la policía de Estados Unidos. Ahí podría existir la posibilidad, si trabajamos antes con ellos, de confirmar, verificar o corroborar hipótesis. Si continuamos la lectura e invitamos a los alumnos para que lean el siguiente párrafo, ese dice: en el mundo actual, alrededor de 180 millones de personas viven fuera de sus hogares de origen y el 60% de los emigrantes del planeta se concentran en países desarrollados. ¿Cómo hacer para no hacer una pregunta que exija una comprensión literal? Hacerles la relación a los estudiantes y decirles, bueno, para entender esto, pensemos, ¿cuántos millones de personas tiene Argentina? Nos van a decir 40 millones. Si nos dicen 40 millones, ahí les hacemos la relación. Es decir, que 180 millones de personas equivale más de 4 Argentinas juntas que se movilizan de su lugar de origen todos los años. Después, si continuamos la lectura, ahí tenemos que hacer referencia a por qué emigrantes e inmigrantes está en rojo, al igual que el título. Está en rojo, pero sin embargo no está en mayúscula o no está tan grande como el título principal, porque entonces vamos a llegar a la conclusión de que este es un subtítulo, que es un paratexto propio de los textos expositivos. Así como también, a simple vista, ustedes podrán observar que hay palabras que están en negrita. ¿Por qué será esas palabras que están en negrita? Porque son las más importantes. También se habrán dado cuenta ustedes, a simple vista, que yo agregué un gráfico que no estaba en el texto original. Entonces, los invitamos a los estudiantes a leer. Dice: los movimientos migratorios son aquellos desplazamientos de población que conllevan un cambio de residencia. Es decir, que la persona abandona su país, su provincia, su pueblo, su hogar. Eso esto último que estamos leyendo, en el texto original no estaba. Yo lo agregué. ¿Por qué agregué ese? Es decir, que la persona abandona su país, su provincia, su pueblo, su hogar. Porque quiero que los niños y las niñas vean esa reformulación, esa paráfrasis, que es un recurso de los textos expositivos. Continuamos la lectura. En los 2 últimos siglos, las migraciones han adquirido una dimensión inaudita. Esa palabra no estaba en el texto original. Yo la cambié ¿para qué? Para ampliar vocabulario, para buscar sinónimos. Continuamos. Existen muchas posibles causas, tipos, duración, características que se resumen en 2 sentidos. Movimiento de salida, denominado emigración, y movimiento de entrada o llegada de población, llamado inmigración. La persona que se marcha de su lugar de residencia es un emigrante para los que se quedan en su lugar de origen. Esta misma persona es considerada inmigrante cuando llega al país de destino. Por eso se supone que el gráfico que yo agregué a continuación explicaría esa relación. Después aparece un nuevo subtítulo y dice: después, desde su origen, el ser humano ha realizado movimientos migratorios. Primero fue nómada, se desplazaba en busca de alimento. Hoy las personas migran por razones muy diferentes. Si nosotros hicimos un buen trabajo antes de la lectura del texto, las y los niños tienen conocimientos suficientes como para ayudarnos a ver cuáles serían esas razones.
Bueno, a simple vista, en la continuación de este texto podrán ver ahí la modificación que yo hice, ¿no? Porque aparece una nueva foto que en el texto original no estaba. Y dice, desde su origen, el ser humano ha realizado movimientos migratorios. Primero fue nómada y se desplazaba en busca de alimento. Hoy las personas no migran por razones muy diferentes. Y acá empieza esa clasificación, ¿no? Causas naturales, las catástrofes naturales, inundación, terremotos, sequías, etc. Ahí analizamos por qué aparecen esos paréntesis que pueden motivar desplazamientos de población. Las y los invitamos a ver esa fotografía y a leer el epígrafe y continuamos la lectura. Pero fíjense la modificación que hice en el texto original, porque ahora cuando nos referimos a causas sociales, el texto dice, son las más importantes. Se migra por causas políticas, persecuciones o guerras, como el exilio forzado durante la última dictadura cívico-militar argentina o el éxodo jujeño que eligieron emprender nuestros ancestros en su guerra por la independencia. Acá yo lo que hice es poner una ejemplificación, pero mientras que en el texto original se hablaba, por ejemplo, de la expulsión de los moriscos de España, que es muy complicado de explicar para los chicos, yo lo contextualicé con ejemplos que sucedieron en nuestro país, ¿sí? Y continúa por causas religiosas, como las jóvenes nigerianas perseguidas por el grupo islámico ISIS. Entonces cambié y agregué ese ejemplo a uno que ellos pueden establecer con la realidad, y sobre todo por causas económicas, esperanza de obtener mejores salarios, búsqueda de un mejor nivel de vida, etcétera. Entonces, fíjense cómo la invitación es a ir modificando esos textos para lograr una mejor comprensión. Nosotros sabemos que las niñas y los niños van a tener mejor comprensión si nosotros podemos acercar ese texto a su realidad y a otros contenidos que son para nosotros relevantes. Si continuamos analizando el texto con las alumnas y los alumnos, acá podemos observar que aparece esos elementos paratextuales con sus respectivos epígrafes que no aparecían en el texto original, y si elegimos esa opción, trabajamos antes de la lectura. Si leemos el texto, otra vez yo lo que hice fue modificarlo. Dice, según el carácter, encontramos migraciones forzadas y voluntarias. Entre las forzadas cabe destacar la trata de esclavos negros y su traslado de África a América entre los siglos XVI y XIX, como sucedió también con el pueblo originario argentino durante la mal llamada campaña del desierto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí yo cambié el texto para poner una comparación que también a mí me permitiría enseñar otros contenidos de ciencias sociales, obviamente con una mirada decolonial, ¿sí? Pensando en esa lectura interrumpida, ustedes continuarán la lectura, harán las preguntas que les resulten pertinentes, y a simple vista ustedes se dan cuenta que en esta parte del texto lo único que yo cambié fueron dos cosas. En primera instancia agregué una imagen con su respectivo epígrafe que dice: trabajadores golondrinas de nuestro país viajan al Alto Valle para la cosecha de la pera y la manzana, con la finalidad de contextualizar los movimientos migratorios en nuestra zona. Y por otro lado, en el último párrafo agregué un término como es urbe, que no es tan común en nuestro vocabulario.
Bueno, ustedes continuarán la lectura interrumpida del texto con sus estudiantes. Yo lo que quería demostrar es cómo nosotros podemos trabajar un texto. Para que ese texto sea rico, lo más probable es que yo tenga que enriquecerlo, ¿sí? Para que el texto me dé herramientas para trabajar antes y después de la lectura. Si yo el texto lo hubiese dejado como estaba al principio, seguramente tenía pocas posibilidades de trabajar antes de la lectura y durante la lectura de una forma contextualizada, por ejemplo, o con ejemplos, valga la redundancia, que los alumnos conozcan y entiendan. Por eso la invitación es esa. Algunos y algunas de ustedes lo hicieron. Me acuerdo el caso de unas estudiantes que trabajaron con la entrevista. Costó mucho encontrar esa entrevista, pero cuando la encontraron hicieron intervenciones para que esa entrevista se ajuste a lo que ellas querían enseñar. Bueno, y llegó el tiempo del recreo, llevamos más de 30 minutos de clase, así que las y los invito a escuchar una canción, obviamente que está relacionada con el tema que estamos trabajando, a relajarse un poco y a la vuelta continuamos con las actividades después de la lectura. Bueno, ¿qué les pareció la canción de Capanga? Yo no estoy muy de acuerdo en el mensaje final de la canción, pero me parece una canción divertida, me parece una canción que hace alusión al tema que estamos tratando y también me parece una canción que podría llevarse al aula para trabajar con los niños y las niñas. Bueno, planteamos actividades antes de la lectura, planteamos cómo iba a ser ese trabajo durante la lectura. Y ahora vamos a pensar distintas opciones para trabajar después de la lectura. Siempre tratando de evitar ir a las preguntas. La primera opción es observar las siguientes fotografías e indicar en cada caso si son migraciones ocurridas por causas naturales o sociales, naturales o forzadas, temporales o definitivas, interiores o internacionales. Es decir, que los niños van a observar distintas fotografías y las tienen que clasificar. La primera fotografía que vamos a invitar a las niñeces a observar es esta captura de pantalla que está hecha de una página de Facebook, algo a lo que ellas y ellos están totalmente acostumbrados. Ahí podemos observar que está por un lado la bandera de la Argentina y por otro lado un fragmento de la bandera de Venezuela. Y el título o el nombre del grupo es Los Panas Venezolanos en Neuquén. Esto nos va a ayudar para que contextualicemos, porque ya está visto que en nuestro pueblo ya han llegado compatriotas venezolanos, ya son un par, y hay muchos en Neuquén. Fíjense que tienen 2.100 miembros el grupo, nomás en Neuquén Capital. El otro elemento que vamos a analizar para poder hacer esa clasificación es este mapa. En este mapa nosotros podemos observar en azul la reclamación territorial ancestral mapuche y en naranjita con la concentración mapuche actual. Eso, pues nosotros si analizamos bien con las y los estudiantes, podemos inferir que si reclaman ese territorio es porque en algún momento vivieron en él y nos podemos fijar a que fueron desplazados. La segunda opción para trabajar después de la lectura es reformular títulos de las noticias de manera que den cuenta de los flujos migratorios de nuestra ciudad. La primera noticia dice: veranada en Neuquén, los crianceros iniciaron el regreso de la cordillera. ¿Cómo podríamos reformular
ese titular para que dé cuenta de lo que sucede en Chosmalal con las veranadas, por ejemplo. Y la segunda dice, detectan alerta roja por el volcán Copahue y evacúan a la población. ¿Cómo nosotros podríamos reformular ese texto para que dé cuenta de lo que sucede en Chosmalal? Podría ser algo así como vecinos de Chosmalal reciben a evacuados de Copahue, por ejemplo. La opción 3 adelanta un poco el trabajo que van a hacer el año que viene en didáctica de las ciencias sociales. Aparecen términos que son de un autor que se llama Siede, que hace referencia a problemas socialmente relevantes y cuestiones socialmente vivas. Hablamos del marco teórico de la didáctica de las ciencias sociales. Entonces, esta opción 3 para trabajar después de la lectura invita a responder o explicar con las palabras de los alumnos qué problemas socialmente relevantes de nuestra comunidad subyacen en los titulares de las siguientes noticias. Y en las titulares de las noticias podemos observar que una dice 7 países ofrecen becas de estudio a los neuquinos, mientras que en la segunda noticia podemos observar buscan descomprimir el corte de la ruta 40 y en el copete se hace referencia directa a nuestra comunidad, a Chosmalal. Obviamente las problemáticas socialmente relevantes que subyacen en estos dos titulares son, en un caso, la falta, digamos, de opciones de estudio públicas universitarias y en la segunda, la falta de empleo. La cuarta opción nos invita a la escritura creativa. Una de las opciones dice, imagina las razones por las cuales deberías dejar tu casa, tus seres queridos, tus amigos, tu pueblo. Elige una de esas opciones y escribe una narración en la que des cuenta de tus emociones, tus sentires, tus miedos o desafíos. Y para guiar la escritura creativa, que eso es fundamental, la maestra o el maestro le da distintas opciones de cómo empezar su texto. Uno dice, hoy debo dejar mi pueblo, ya hemos cruzado el puente que me aleja de, para que el estudiante continúe. La otra opción dice, un nuevo desafío comienza para mí, he decidido continuar mis estudios, estoy feliz, quiero estudiar. La otra, y la felicidad me atrapa porque en ese otro lugar encontraré. Y la última, pero hay un problema. Esa felicidad se transformó en angustia porque debo abandonar lo que más amo. Recuerden que cada vez que ustedes les planteen una actividad de escritura a las y los estudiantes, tienen que ayudarlos y ayudarlas. La idea no es restringir su escritura a algo en particular, sino darles un puente, un trampolín a aquellos que tengan dificultades. Observen esta nueva opción para trabajar después de la lectura. Vamos a volver a trabajar con el paratexto. En este caso, los podemos invitar a las niñas y a los niños a que cambien los títulos y los subtítulos, a que agreguen notas al pie, por ejemplo, cuando se hace referencia a la campaña del desierto, o a la última dictadura cívico-militar, o al éxodo jujeño, o a los trabajadores golondrinas, o a ISIS. Y la otra opción es reemplazar las fotos por otras. Fíjense que, aunque yo no tengo nada en contra de las preguntas, hacer estas actividades van a llevar a que los niños y las niñas tengan que recuperar conocimientos, consultar otros tipos de textos, otros lenguajes, otros códigos.
Bueno, y llegamos a la última opción que les propongo para trabajar después de la lectura, que es la de producir nuevos textos. Una de ellas puede ser reescribir el texto expositivo a partir del título Principales flujos migratorios en la ciudad de Chosmalal. Ahí los chicos van a poner en juego todo lo que ellos saben bajo la tipología de texto expositivo. La segunda opción es haz una entrevista escrita o grabada a algún integrante de tu grupo familiar acerca del origen de tu apellido, de tu familia, haciendo hincapié en las razones por las que abandonaron su tierra. Como ya sabemos, trabajar una entrevista es mucho más que hacer preguntas, así que eso nos va a invitar a trabajar otros tipos de textos. Le podemos pedir que escriba el testimonio del entrevistado. Entonces ahí se van a ver qué conocimientos letrados de la entrevista tiene. Y otra opción, pensando, ¿no?, que estuviéramos en el aula, podría ser encuesta a los miembros de tu familia, tus compañeras y compañeros o docentes, y pregúntales acerca de su procedencia geográfica, las razones de su migración, y haz un gráfico de barra o torta de que dé cuenta de lo que averiguaste. Ahí estaríamos trabajando también el porcentaje, los gráficos y demás. Bueno, hasta acá la propuesta. La propuesta es que si yo quiero trabajar interdisciplinariamente, lo voy a hacer. No estamos en contra de eso. Pero tenemos que enseñar o buscar herramientas de la lengua. La otra cosa a la que quiero hacer alusión, para que ustedes no pierdan de vista, es que lo de lengua no es que vale solo para lengua. Si yo en lengua digo que tengo que preparar el contexto cognitivo de un alumno antes de presentarle un texto, no es solo en lengua, es cuando doy sociales, es cuando doy naturales, es cuando doy matemáticas. Si a mí el marco teórico me dice que el lector, para comprender un texto, tiene que poner en juego distintas estrategias cognitivas, como son la anticipación, la verificación y demás, apuesto a eso, aunque esté dando sociales, naturales o matemáticas. La tercera cosa que quiero recordarles es que muchas veces lo más difícil es encontrar un texto que responda a nuestras expectativas. Entonces, una buena solución es que nosotros intervengamos esos textos, contextualizándolos y cambiando como hicimos, vocabulario, poniendo ejemplos que sabemos que nuestros estudiantes conocen para que logren esa tan ansiada comprensión. Bueno, lo han logrado, hemos llegado al final de nuestra clase. La verdad es que deseo que esta clase nos permita seguir pensando la práctica docente, las decisiones pedagógico-didácticas que tomamos y seguir trabajando para alejarnos de esos matrices con los cuales nos hemos educado. En esta clase el trabajo en el foro va a ser seguir pensando las noticias y seguir pensando la interdisciplinariedad. Como ustedes saben, debido a esta pandemia y que las niñas y los niños no están pudiendo ir a clases presenciales, desde el gobierno se ha lanzado un plan que se llama Seguimos Educando, en el cual no solo hay programas en la TV pública o en Radio Nacional, sino también que se reparten cuadernillos que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en las escuelas o en algunos comercios de la ciudad. Puntualmente, los voy a invitar a observar las distintas actividades con las noticias que se proponen en el cuadernillo 6 y 7, que yo voy a subir a plataforma y que ustedes están viendo en diapositivas mientras yo estoy hablando. Algunas de ellas son muy interesantes,
otras plantean interdisciplinariedad, otras son muy estructuralistas, así que la invitación al foro va a ser que lean las actividades del cuaderno 6 y 7 de lengua y que fundamenten cuál les pareció la más adecuada y cuál la menos adecuada, siempre pensando en nuestros marcos teóricos. Bueno, les agradezco estar y escucharme y espero que realmente esta clase les haya servido. Les mando un beso enorme y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene por... Solo